Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión continuaremos con los principios de programación en Java. Ya hemos visto cómo hacer nuestro Hola Mundo utilizando un editor simple, utilizando Eclipse, utilizando Visual Studio Code, y ya llegó el momento en que entremos un poco en calor. Vamos a analizar y estudiar un poco las características del lenguaje como tal, los tipos de datos, las estructuras de control, su parecido que tienen con C y C++, y ya para dar cabida a temas un poco más avanzados, pero todavía seguimos como en la parte básica de este conjunto de videos cuyo objetivo es encaminarlos en el desarrollo de aplicaciones utilizando Java. Vamos a comenzar con los tipos de datos primitivos que existen en Java. Hablamos de tipos de datos primitivos, aquellos que son propios del lenguaje y que no son tipos de datos estructurados como las clases u objetos, sino que son los tipos de datos básicos. En Java tenemos estos tipos de datos. Tenemos byte, short, int, long, que esos primeros corresponden a números enteros, los primeros 4. Y tenemos double, float, y en este caso estos dos corresponden a números reales, ya con decimales. Tenemos el booleano, que lo que representa es verdadero o falso, o char, que representa únicamente un carácter. En el caso de los primeros 4, que son números enteros, la diferencia entre uno y otro es la capacidad que tienen, es decir, el tamaño que ocupan en memoria y los rangos de valor mínimo y máximo. Obviamente que eso está limitado por el tamaño que ocupan en memoria. En el caso de byte, el tamaño es de 8 bits, tal y como un byte lo representa, son 8 bits. En esta columna podemos observar el valor mínimo y en esta otra columna el valor máximo que puede alcanzar. Su valor por defecto es 0. De hecho, para todos los números enteros el valor es 0. Y vemos cómo, según el tipo de dato, los rangos de valor mínimo y máximo se van ampliando. En el caso del short es de 16 bits, por lo tanto el rango es más amplio. El entero o int, el tamaño de 32 bits, es mucho más amplio el tamaño o el rango. Y tenemos long, que son para números bastante grandes, que es 64 bits, y este es el rango que tenemos. En el caso de los flotantes son decimales, y un flotante o float es de 32 bits. Este es el rango de valores y el valor por defecto es 0.0f. En el caso de los flotantes hay que especificar el valor utilizando la letra F. Creo que en versiones más recientes de Java no nos muestra error si omitimos la F, pero en versiones algo viejitas sí muestra un error si no indicamos la F para flotantes. En el caso de double, la precisión es mucho más amplia y obviamente ocupa más espacio, el doble de un float. Este es el rango de valores que tenemos y el valor por defecto es 0.0f. En el caso de boolean, solo ocupa un bit que viene almacenando un valor de verdadero o falso, y el valor por defecto de un booleano es false. En el caso de char es de 16 bits y el objetivo es representar un carácter que se puede almacenar en la letra correspondiente o el código ASCII, tal y como lo tenemos aquí. Entonces, si quisiéramos representarlo con un código ASCII, entonces tendríamos que saber el código correspondiente. Avancemos un poco más con respecto a estas cosas básicas de Java. Veamos qué pasa con respecto a los operadores. Los operadores prácticamente son los mismos que utilizamos en C y C++. Tenemos el operador de suma, que es el signo más, y aquí está un ejemplo. El de resta, que es el signo menos. El de multiplicación, que es el asterisco. El de la división, que es la pleca. El módulo residuo, que es el porcentaje. El operador unario de incremento en 1, esto recuerden que, por ejemplo, en lenguajes como en C++, lo que hace es incrementar en 1. Si i vale 0, al aplicar el incremento a 1 sería 1, ¿verdad? Y así sucesivamente. Se utiliza bastante en ciclos. Ese es el operador de incremento en 1 con más. Tenemos menos, operador unario en decremento en 1, sería lo contrario. Suma acumulada, que es con más igual,
que esto es equivalente a igual a más b, sería como su representación, estarían acumulando todo el resultado en una misma variable. La resta acumulada, que es menos igual, y el equivalente es a igual a menos b. Tenemos la multiplicación acumulada, que es asterisco igual, es equivalente a igual a por b. Y la división acumulada, que es pleca igual, que el equivalente es a igual a entre b. Y esas son como los operadores básicos que se pueden utilizar para operadores que los podríamos aplicar en combinación con los tipos de datos primitivos, ¿ok? Ahora veamos un ejemplo súper básico de aritmética. Aquí tenemos una clase principal que se llama aritmética, sería como la clase principal. Tiene el método main, que es el punto de partida. Tengo la variable entera a, la variable entera b, este tiene 12 y este vale 10. Luego declaro una variable que se llama suma, en la cual sumo a más b, la resta a menos b, la multiplicación multiplica a por b y división divide a entre b. Y el módulo, el resultado es a porcentaje b. Y luego los imprime en la consola. Para ver en acción este ejercicio, ya los tengo por aquí en Eclipse. Al ser ejercicios bien básicos, no lo voy a escribir tal como usualmente hago en mis videos, que vamos escribiendo línea a línea todo la lógica de un programa. Sin embargo, en este caso, al solo estar repasando principios de programación básica, nada más que lo que estamos viendo más que todo es la sintaxis correspondiente en Java, no voy a escribirlos línea por línea, sino que ya los tengo hechos solo para analizarlos y probarlos y ver ciertos detallitos con respecto a Java. Ok, entonces este es el mismo ejercicio que tengo en la presentación. Que podríamos recalcar aquí es que al momento de imprimir tenemos dos funciones, print y println. Print se utiliza para imprimir un texto pero sin un salto de línea, es decir, sin un enter, por así decirlo. Así que la siguiente impresión aparecería inmediatamente a la par. Ya cuando utilizo println, lo que imprime es lo que yo le envío de parámetro y le agrega un salto de línea, o es decir, un enter. Entonces prácticamente el texto suma aparecería a la par del valor de la variable suma. En el primero estoy imprimiendo un texto, utilizo comillas dobles, y en la segunda línea estoy imprimiendo el resultado de una variable que es a más b. Entonces me debería de imprimir el resultado de 22. Y veamos ese resultado en la consola. Vamos a guardar aquí. Cuando corremos y hemos cambiado algo y no hemos guardado, nos pregunta si queremos guardar antes de ejecutar. Le damos que sí. Y ahí está el resultado. Suma 22, resta 2, multiplicación 120 y división 1, módulo 2. Ya vamos a analizar un poco este resultado para ver un pequeño detallito que hay por ahí. Tal vez ustedes ya lo identificaron. Pero antes vayamos viendo ciertas curiosidades. Por ejemplo, estamos declarando las variables en cada línea. Es decir, para declarar A lo estamos haciendo en una línea, para declarar B lo estamos haciendo en otra línea. Ustedes dirán, no se podrá hacer directamente int A o X, digamos, igual a un valor, Y igual a otro valor. Esto definitivamente sí se puede. Sin embargo, por estándares de desarrollo en Java, lo que se acostumbra es poner una declaración por cada línea. Esto es porque facilita un poco la lectura del código, además de que es fácil de tratar para pruebas o correcciones. Digamos, si yo quiero comentar una variable, entonces solo comento la línea y sería suficiente. Sin embargo, si tengo las variables declaradas de esta forma y yo quisiera comentar solo la variable y, entonces tendría que poner aquí pleca asterisco y luego asterisco pleca aquí, lo cual es algo engorroso estar haciendo eso, mientras que ya de la forma de que tengo una variable por línea, solo comento rápidamente, o con un shortcut o con algo por el estilo. Así que recomendable es una declaración por línea. Ok.
Listo. Continuando con otros detalles con respecto a este ejercicio, es que en el caso de la división, seamos un poco más observadores, y la división dice 1. 1, pero ¿cuánto es la división de A entre B? Si nosotros sacamos la calculadora, bueno, yo por muy simple que sea un cálculo, tengo problemas para hacer esas operaciones básicas. 12 entre 10, 12 entre 10, y el resultado es 1.2. Pero ¿qué me está mostrando de resultado en la consola? Me está imprimiendo 1. ¿Qué pasó con el decimal? Lo estamos perdiendo. ¿Y esto por qué es? Es por los tipos de datos. En el caso de que esté utilizando dos números enteros, A y B son enteros, lo que pasa es que ejecuta una división entera. Es decir, el resultado también va a ser entero. Entonces podrían decir, lo que podríamos hacer para solventarlo es cambiar el tipo de dato de la división en vez de int por float. Y veamos si eso soluciona. Y vemos que no. A pesar de que la variable donde voy a almacenar el resultado es flotante, no conservo el decimal. Entonces, para ello, lo que tengo que hacer para tener el resultado correcto y que sea un flotante, cada uno de estos tendría que ser flotante para hacer una división entre flotantes. Entonces, lo que podríamos hacer aquí es declararlos como float, pero ya si los declaramos como float, entonces tendríamos que cambiar todos los tipos de datos. Entonces, lo que podríamos hacer es hacer una conversión de tipos o cast de tipos de datos. El cast o conversión de tipos de datos consiste en la funcionalidad de convertir un tipo de dato a otro dependiendo de la compatibilidad entre ellos. Para hacer un cast o conversión de tipos primitivos hay que colocar el tipo al cual quiere convertir entre paréntesis, que esta es una funcionalidad que podemos observar en lenguajes como en C y C++. Aquí tenemos un ejemplo. Declara una variable flotante A con el valor de 10.5f. Esto es lo que les mencionaba en un inicio, de que cuando queremos asignar el valor a una variable flotante hay que asignarle la letra f para indicar que este es un flotante. Para versiones recientes de Java, si no me equivoco, esto no es necesario, o no sé si habrá que hacer alguna configuración especial, pero yo he probado y en versiones recientes no hay problema, pero en versiones viejas sí muestra un error si omitimos la f. Lo que podríamos hacer nosotros es ponerla siempre para evitar ese tipo de problemas. Luego declaramos una variable entera b y vamos a asignar a b el valor de a, pero vamos a hacer un cast. Y vemos que antes de la variable a, entre paréntesis, tenemos el tipo de dato int. ¿Qué significa esto? Que el entero a, el flotante a, que vale 10.5f, lo vamos a convertir a un entero. Entonces a esto es lo que se llama cast o conversión de tipos. Entonces va a convertir de flotante a entero. Obviamente al ser entero b no puede guardar decimales, por lo tanto el decimal se pierde. El valor mostrado será 10. Y digo que el decimal se pierde porque no se redondea el valor, sino que prácticamente se trunca, se eliminan los decimales. Entonces eso podríamos hacer nosotros, hacer un cast, nada más que en vez de convertir de flotante a entero, vamos a convertir de entero a flotante. Así que vamos a hacer esto en esta línea de acá. Podríamos intentar hacer el cast de todo el resultado, pero vamos a ver de que no es lo que en realidad necesitamos. Vamos a poner aquí float. ¿Qué estamos haciendo aquí? Primero estamos dividiendo A entre B y luego el resultado lo estamos convirtiendo a float. Entonces vamos a ejecutar esto a ver si nos da el resultado que nosotros queremos. Voy a seleccionar esta opción que dice que siempre que yo corra mi programa, que guarde el archivo si no lo he guardado. Así que para que no me esté saliendo ese cuadro de diálogo siempre. Entonces le doy clic en OK y me sigue saliendo la división 1.0. Debería de ser 1.2, ¿verdad? Pero aquí prácticamente no estamos haciendo nada porque A entre B, A y B por sí solos siguen siendo enteros. Entonces al hacer la división es una división entera y se pierde el decimal. Lo que tengo que hacer es
hacer el cast de cada uno de los operadores. Entonces tengo que ponerle float a ambos lados. Primero convierto a float, luego convierto b a float y ahí sí sería una división entre flotantes y el resultado lo guardo en otro flotante y el resultado debería de ser 1.2. Veamos el resultado y en efecto ese es. Y ese es el cast o conversión de tipos de datos. Y hay que ver cierta compatibilidad, ¿verdad? Ustedes tendrán que ver qué pasa si intento convertir, o si tendrá sentido convertir una cadena a un entero, pues no tendría mucho sentido, ¿verdad? Así que hay que tener únicamente ese cuidado al momento de hacer cast. En todo caso, podría lanzar una excepción o un error de cast exception o algo por el estilo, para cuando falla, cuando intentamos convertir de un tipo a otro y no son compatibles. Sigamos avanzando con otras peculiaridades de Java o con conceptos básicos. Veamos con respecto a los operadores unarios, los operadores de más y menos menos. Aquí hay un ejemplo en el cual declaramos dos variables a y b con el valor de 2 y estamos imprimiendo resultados en la consola. Primero imprimimos el valor de a más. ¿Y qué me imprime? 2. Este es el operador de incremento, pero lo estamos utilizando como un postfijo, es decir, después de la variable a. ¿Qué significa esto? Que si yo paso el valor a una función o la operación a una función, lo primero que va a hacer es imprimirla. El resultado que va a imprimir 2 y después va a incrementar. Así que primero me imprimiría 2. Pero si lo pongo como prefijo, es decir, el operador unario antes de la variable, más b, por ejemplo, primero incrementaría y luego imprimiría el resultado. Es decir, imprimiría 3. ¿Ok? Así que primero incrementa y después imprime. Así que el valor sería 3. Y el resultado final de A obviamente sería 3 y el estado final de B también sería 3. Ambas variables al final quedarían con el mismo valor. Lo que impacta cuando utilizamos el operador unario de incremento o de decremento también como prefijo o como postfijo es que en un caso primero lo imprime y en el otro caso primero incrementa. Así que esas son diferentes aplicaciones que podríamos utilizar. Claro, uno está más acostumbrado a utilizar estos operadores de incremento en ciclos y similares, así que la opción que más se da sería la primera, ¿verdad? La de incremento utilizando como postfijo el operador unario. Y podríamos solamente probarlo aquí en vivo en Eclipse. Voy a abrir el ejercicio correspondiente que es este, operadores unarios, y lo ejecutamos aquí. Y este es el resultado. Cuando lo utilizamos como postfijo, primero imprime y después incrementa. Y cuando es como prefijo, primero incrementa. Por lo tanto, el valor que imprime ya es el valor incrementado. Y al final, tanto A como B tienen el mismo resultado. Ok, continuemos. Con respecto a las constantes en Java. Las constantes son valores que permanecen fijos durante todo el ciclo de vida del programa. Como estándar se suele nombrar las constantes con todas sus letras en mayúscula, y este estándar se aplica a varios lenguajes de programación, no únicamente en Java, también se aplica en C++, se aplica en PHP o en C. Y la sintaxis es de esta forma. Primero, para declarar una constante se utiliza el modificador o la palabra reservada final. Luego el tipo de datos, si es entero, si es booleano, si es float, etc. El nombre de la constante y por estándar es en letra mayúscula igual al valor. Aquí hay un ejemplo, final int, altura máxima en mayúscula, y cada palabra, si tienen múltiples palabras, van separadas por guión bajo. Ese sería el estándar. Cuando utilizamos guión bajo se le conoce como snake. O serpiente, es porque es como una serpiente, se arrastra, entonces por el guión bajo, ¿verdad? Caso contrario al estándar de camel case, que camel case hace referencia a un camello por las jorobas, por las letras mayúsculas de cada palabra. En este caso, todas van en mayúscula y con guión bajo.
Obviamente no podemos utilizar el guión alto aquí en variables porque ese es el signo menos, así que de entrada mostraría un error. Ok, y de esta forma declaramos una constante. Obviamente una constante no podríamos cambiar su valor en ningún momento. Y solo para probar vamos a declarar una constante aquí en este mismo ejercicio. Final int altura máxima igual a 100. Y ahí tenemos nuestra constante. Y podríamos imprimirla y todo. Quiero que quede claro que una constante para declararla se utiliza final. Podría entrar en conflicto con otro modificador que utilizamos aquí. Es static. Podríamos entender que una constante sería como static porque no cambia el valor, porque es estático, ¿verdad? Pero el concepto de static en Java y en muchos otros lenguajes de programadores es el mismo, que es completamente diferente a la definición de una constante como tal. Más adelante vamos a hablar de este modificador static, pero que quede claro que para constantes en Java se utiliza final. Lo que sí podríamos hacer es que una constante obviamente no cambia el valor en ningún momento, pero sí podemos no asignarlo en un inicio y en algún momento de la ejecución del programa asignarlo o inicializarla por una única vez. Es decir, yo puedo seguir avanzando en mi programa y aquí asignar el valor. Y en ese caso no hay ningún problema, porque aquí lo inicialicé por primera vez. El problema es cuando ya quiero cambiar ese valor. Entonces ya ahí tenemos un error. Es una constante y ya fue inicializada y no se puede cambiar. Eso sí no se puede hacer. Pero inicializarla después de declararla no hay ningún problema. Listo. Sigamos avanzando con las sentencias de control. Recuerden que estamos avanzando con los conceptos básicos de sintaxis de programación Java antes de poder hacer un ejercicio un poco más completo que incluya todos estos pequeñas peculiaridades y conceptos de sintaxis en Java. Las sentencias de control ayudan a dar lógica al flujo de programa porque no siempre puede ser lineal, ¿verdad? Dependiendo de las condiciones acertadas. Las sentencias de control en Java son las condicionales if else, switch y las cíclicas while, do while y for. Y también tenemos for each. Ok, para poder utilizar estas sentencias de control necesitamos operadores lógicos. Que ustedes, como en teoría ya manejan algún lenguaje de programación, ya han de manejar las tablas de verdad y los resultados de las operaciones lógicas. Veamos qué operadores lógicos tenemos en Java. Serían exactamente los mismos que tenemos en C y C++. Tenemos igual para condicionar o verificar que si un operador es igual que otro. No se puede utilizar un solo signo igual porque el signo igual por sí solo es el operador de asignación. Le asigna un valor a una variable o a una constante. Pero el doble igual es de comparación. Es distinto que en este caso el operador es el signo de admiración, el de cierre, y el signo igual. Luego tenemos los operadores de menor o igual que, mayor y mayor o igual que son estos que tenemos acá, correspondientes. Luego tenemos el operador AND, que es para utilizar condiciones combinadas, que sería verdadero si, solo si ambos operandos son verdaderos. El operador OR, que tenemos dos barras verticales, o el nombre correcto de estas barras verticales se llaman pipe. Doble pipe se escribe de esta forma, pipe o pipe, como quieran decirle. Pipe, doble pipe es el operador OR, que es el para aplicar la condicional de que va a ser verdadero si, solo si uno de los dos es verdadero, o ambos también, ¿verdad? Operador NOT de negación, que es el signo de admiración, el de cierre, que es para pasar un valor falso a verdadero o verdadero a falso. Y esos son las sentencias de control. Veamos un ejemplo bien simple
Y en este ejemplo de operadores lógicos no se incluye ninguna sentencia de control, no hay ningún if, ningún while, ningún nada. Lo único que estamos haciendo en este ejercicio es almacenando los resultados en variables booleanas. Por ejemplo, aquí tengo declarada la variable a y la variable b. Ambas tienen el valor de 2. Y una variable booleana que se llama resultado. Recuerden que el valor por defecto de los booleanos es false. Y en la variable booleana resultado vamos a almacenar el resultado de la operación booleana a igual a b. Entonces aquí nos preguntamos, a es igual que b, 2 es igual que 2, eso es verdadero, así que lo vamos a almacenar en la variable resultado. Así que el resultado sería true. Así que aquí nos imprimiría la consola a igual b. Esto, si se fijan, está entre comillas dobles. Significa que es un texto. Es este texto que me está imprimiendo aquí en la consola, a igual b, 2 puntos, y le concatena la variable resultado. Y aquí algo nuevo de Java, de lo que llevamos nosotros, y es que estamos concatenando o estamos anexando, por ejemplo, un texto con una variable utilizando el operador más. El operador más se puede utilizar para concatenar textos con variable o textos entre textos. Por ejemplo, aquí estoy concatenando el texto a igual b, 2 puntos, un espacio, y le concateno con el operador más el valor de la variable resultado. Entonces le estoy concatenando el true que está aquí. Luego hacemos otra operación booleana. Nos preguntamos, a es diferente de b, 2 es diferente de 2, falso, ¿verdad? Porque son iguales. Entonces el resultado en este caso es false. Y luego concateno este texto que dice a diferente de b, 2 puntos, y le concateno el resultado. Sería falso, ¿verdad? Así que este es el resultado. A diferente de b, 2 puntos, false. Y ahora la última operación booleana, que es a diferente de b y a igual a b. ¿Cuál sería el resultado? Veamos, a diferente de b es falso, porque son iguales, ¿verdad? Y a igual a b es verdadero, porque si son iguales. Entonces es falso y verdadero, el resultado es falso, porque cuando utilizamos el doble ampersand, que es el operador AND, va a ser verdadero sí, solo sí, ambos son verdaderos, por lo tanto aquí el resultado es falso. Así que aquí imprimimos este texto que está entre comillas, a diferente de b, AND, a igual a b, y lo concatenamos el resultado que es falso. Aquí está. Y podemos observar el resultado en ejecución. Veamos, está por aquí. Ejemplo, operadores lógicos. Ejecutemos esto y ahí está el resultado. Ok, listo. Ahora veamos cómo aplicar los operadores booleanos o lógicos en estructuras de control. Primero tenemos las sentencias condicionales if. La sintaxis es exactamente como en C y C++. If, la condición, que sería una expresión booleana, y luego en el cuerpo del if serían las instrucciones en caso de que la condición sea verdadera. Y ahí utilizamos llaves para separar los bloques. También tenemos otra alternativa, y es que en un dado caso el cuerpo de las instrucciones que va a ejecutar en un dado caso sea verdadero, es solo una instrucción, entonces podemos omitir las llaves y solo le damos sangría, le damos el espaciado correspondiente. Es importante que escriban de forma ordenada su código para mayor legibilidad. Y tenemos el caso contrario del if, que es el else. En un dado caso la condición sea falsa, va a ejecutar este bloque de acá. Entonces, de igual manera podríamos aplicar esta estructura. En un dado caso solo tiene una instrucción, tanto en el if como en el else se pueden omitir las llaves. Veamos más variantes de if, que sería el if else anidada, que sería cuando existen múltiples condiciones que evaluar. Primero evaluamos la condición principal, en un dado caso se cumpla, entonces estas son las instrucciones que va a ejecutar del primer bloque. Luego else if evalúa otra condición y aquí las instrucciones que va a ejecutar, y así sucesivamente. Y por último podríamos poner un else sin condición,
para que ejecute la condición o las instrucciones, perdón, que se ejecutarían en un dado caso no se cumpla con ninguna de las condiciones que se evaluaron en los if anteriores. Veamos un ejemplo. La clase ifElseDemo. ¿Qué hace este ejemplo? Primero declara una variable nota que es entera, le asigna el valor de 76 y una variable char grado. Recuerden que char lo que me almacena es una letra, un texto, solo una letra, no puede almacenar más de 2 letras. Primero verificamos que si la nota es mayor o igual que 90, entonces le asigna grado igual a A. Si la nota es mayor o igual que 80, le asigna grado la letra B. Si la nota es mayor o igual que 70, le asigna el grado C. Y si la nota es mayor o igual que 60, le asigna el grado D. Si no cumple con ninguna de las anteriores, entonces ponemos grado igual a F. El resultado lo imprime en la consola, el resultado de grado. Si es 76, entonces la nota sería C, ¿verdad? Nota mayor o igual que 70. Igual esto podríamos probarlo aquí. Está en ifElseDemo. Y lo ejecutamos. Grado C. Y lo que les mencionaba, que si en el cuerpo de un if o el else if solo es una línea, podríamos omitir las llaves y dejarlo de esta forma, porque ya se entendería que es la línea siguiente la que va a ejecutar, entonces podría quitar las llaves. En algunos lenguajes de programación por estándar, a pesar de que solo haya una línea, se acostumbra a poner llaves únicamente por legibilidad, como es en el caso de JavaScript. JavaScript por estándar, aunque sea solo una línea, siempre le dejan las 2 llaves, pero en el caso de Java es lo contrario. Si solo tiene una línea, pues de preferencia se las quitan. En JavaScript también se puede, de que no lleven llaves, pero más que todo por estándar de desarrollo siempre las dejan. O bueno, dependen de los gustos también de los programadores, no es que esté escrito en piedra. Si ustedes se sienten más cómodos poniendo las llaves, las ponen y no hay ningún problema. El resultado obviamente es el mismo. Grado C. Recuerden que eso solo se puede hacer si el cuerpo de las instrucciones es únicamente una instrucción. Continuemos con las estructuras de control. Vamos con la sentencia switch. El switch es como algo parecido a un if-else anidado. Lo que se hace es evaluar una expresión booleana. Aquí lo que va entre paréntesis, la expresión sería switch, la expresión booleana, y evaluaría cualquier caso que yo quiera identificar si se cumple o no. En el caso de que el valor sea 1, ejecuta unas instrucciones, luego va break para segmentar el conjunto de instrucciones que va a ejecutar. En un dado caso el valor sea este valor 2, entonces aquí irían el conjunto de instrucciones que va a ejecutar, y el break siempre para delimitar el conjunto de instrucciones. Aquí pueden ir varias instrucciones en cada bloque y podríamos poner todos los posibles casos que nosotros queramos evaluar, y por último podríamos poner default, que este se ejecutaría en caso de que no se cumpla ninguno de los otros casos. Ejecutaría como el default. Sería como el else del if-else anidado. Y para ello, pues veamos este ejemplo. Aquí lo tenemos. Declara una variable entera mes igual a 8. Luego declara una cadena nombre mes, que este tipo de dato no lo listamos anteriormente, ¿verdad? Es primera vez que lo vemos. String. String se utiliza para declarar variables que son cadenas, que son textos. Nada más que vamos a ver o a indagar un poco más adelante que en el caso de string es un tipo de dato especial. No se le considera tipo de dato primitivo. No se le considera tipo de dato primitivo, sino que se le considera una clase. Y más adelante vamos a hablar eso de clases que tienen de especial. De entrada podríamos notar un detalle particular del tipo de dato string, y es que los tipos de datos primitivos todos comienzan con minúscula, pero string comienza con mayúscula, y ese tipo de detalles vamos a indagar un poco más adelante. Pero de momento lo que tenemos que entender es que lo que se va a almacenar aquí es un texto. Ok, va a evaluar el número entero mes,
y evalúa todos los casos. Si es 1 va a poner enero, si es 2 febrero, 3 marzo y así sucesivamente. Y para delimitar las líneas que va a ejecutar, lo hace entre los 2 puntos y el break. Aquí podrían ponerlo con sangrías y todo. Yo lo puse así en una sola línea para aprovechar el espacio y poner la presentación, pero podrían ordenarlo un poco más cómodo. Y en este caso solo estamos haciendo una asignación a una variable, pero pueden haber múltiples líneas, varias instrucciones. Aquí el resultado obviamente mes es 8, en el caso de que sea 8, nombre mes sería agosto, por lo tanto lo que imprime en la consola es agosto. Así que podríamos probar eso. Por aquí está switch demo, lo vamos a ejecutar y ahí está agosto. Listo. Veamos ahora con los ciclos o bucles, que son las sentencias while, do while y el for each. Tenemos para el while dos alternativas: while condición o do while y la condición. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? En el caso de while se va a ejecutar las instrucciones si se cumple la condición. Tiene que cumplirse siempre o al menos una vez para poder entrar aquí. Si la condición no se cumple nunca entraría al ciclo. Caso contrario al do while, que primero ejecuta al menos una vez las instrucciones y después ejecuta la condición, de tal forma que tendríamos al menos una ejecución. Con el while tendríamos el caso en que no podría ejecutarse ninguna iteración del ciclo. Recuerden que el while, el do while, el for, que son ciclos o bucles, se utilizan para tareas repetitivas. Estas instrucciones se van a repetir siempre y cuando la condición se siga cumpliendo. Y por lo general, internamente dentro del ciclo while existen instrucciones que van alterando la condición para que tengamos una condición de parada o un caso de parada. Por ejemplo, en este ejercicio que tenemos aquí, declara una variable contador en 1. Comienza el ciclo, dice que contador menor que 11, es decir, estas instrucciones que están en el bloque se van a ejecutar siempre y cuando contador sea menor que 11. Si probamos la primera iteración sería 1 menor que 11, eso es cierto, por lo tanto va a entrar en este ciclo y va a imprimir el contador, por lo tanto va a imprimir 1 y luego va a incrementar. Ahora contador vale 2, estamos utilizando un contador, un operador unario de incremento, así que valdría 2. Ahora verificaría 2 menor que 11 si se cumple y así sucesivamente hasta que llegue a 11. 11 menor que 11, falso. 11 es menor o igual que 11. Por lo tanto, ahí pararía, ya no seguiría en el ciclo y terminaría el programa. Solo hay que tener cuidado en los ciclos de que siempre tengamos una condición de parada, si no sería como un ciclo infinito y podríamos tener problemas de rendimiento. Así que aquí me imprimiría en la consola los números del 1 al 10. En el caso del ciclo for, la sintaxis es esta. Primero va un bloque de inicialización, luego el bloque de condición de terminación, y luego el incrementador. Luego van las instrucciones. Veamos este ejemplo. Primero declara la variable i igual a 1. La condición de parada es cuando i sea menor que 11 y la variable de incremento o la operación de incremento es i más más. Y prácticamente es el mismo resultado del ejercicio anterior, nada más que es un poco más corto porque aquí mismo declaramos la variable, mientras que aquí antes tendríamos que declarar la variable e internamente hacemos el conteo. Así que aquí está el resultado, me imprimiría los valores del 1 al 10 y podríamos ejecutarlo rápidamente por aquí. Veamos en el caso del while, aquí está, lo vamos a ejecutar. Y ahí está, me imprime los resultados del 1 al 10. Si nos vamos al for demo, lo vamos a ejecutar y el resultado sería el mismo. ¿Ok? Y eso sería con respecto a los ciclos while y for. Con respecto a las variables, a las variantes de while y do while, o en el caso de for que no vimos el for each como tal, lo vamos a estudiar más adelante ya con ejercicios
en los cuales amerite el hacer uso de esas variantes para que quede un poco más claro. ¿Ok? Y bien, creo que ya hemos avanzado bastante en los detalles de estructuras, tipos de datos y operadores, que son cosas básicas de cualquier lenguaje de programación. Ya vamos a entrar un poco más en materia con respecto a los tipos de datos referenciados. Sin embargo, creo que eso lo vamos a comenzar en un próximo video para ir paso a paso. Por esta ocasión nos quedamos hasta aquí. Vayan poniendo en práctica estos pequeños conceptos de programación en Java. Y si han hecho ejercicios así de básicos en otro lenguaje de programación, traten de hacer lo mismo en Java para que vayan ejercitando. Algo más que sí me gustaría aclarar con respecto al proyecto que ya tenía creado aquí. Creé un proyecto así como lo hicimos en el video anterior y creé varias clases. En este caso, cada clase que declaré aquí, cada una de ellas tiene su propio método main. Sin embargo, vamos a ver más adelante que en un proyecto en Java solo debería de tener una clase con un método main. Solo debería de haber uno, porque el punto de partida de un proyecto en Java es el método de main y no podría tener múltiples puntos de partida porque podría causar conflictos, a menos de que sea algo ya bien planificado. Así que tengan cuidado con eso. ¿Ok? Así que nos quedamos hasta aquí y nos vemos hasta la próxima.